bien, queridos. Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33. Dice así la palabra de Dios. Y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en el arca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despidiendo la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo: ven. Descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Tremenda la historia. Esta historia para mí es un clásico bíblico. Se ha predicado de muchas maneras, pero siempre sacamos un mensaje. El hecho de que Pedro haya descendido de la barca y caminado sobre las aguas, sin duda, es el milagro que podríamos decir el más curioso y asombroso para las personas. Porque realmente no hay un motivo específico para que pueda andar sobre las aguas. O sea, daba igual si andaba o no andaba sobre las aguas. Exactamente igual, no estaba previsto en los planes de Dios de que Pedro descendiera la barca y caminara sobre las aguas. Jesús no vino para que vos camines sobre las aguas nada más. Él vino para salvar tu alma. Entonces tiene que haber algo más, ¿verdad? Ahora bien, la pregunta que yo me hago es la siguiente: ¿qué es lo que quería demostrar Pedro al descender sobre la barca? De la barca. ¿Quería demostrarse valiente? ¿O era tan impulsivo que ni siquiera pensó ni en la barca, ni en lo que en los pies estaban tocando, ni mucho menos en el agua, ni en la profundidad, ni el viento, ni nada? O de repente vemos a un Pedro que quería la admiración de los demás hermanos, porque mirá lo que estoy haciendo, vos no lo estás haciendo, yo lo estoy haciendo. De hecho, que de alguna u otra manera Jesús nos deja una enseñanza para las generaciones futuras, arrancando desde el hecho de que Pedro bajó de la barca. Una lección para cada uno de nosotros. En primer lugar, podemos ver
La expresión, si tú, dice, si eres tú. Esa expresión, si eres tú. Y creo que lo habrá dicho con una autoridad así. Si eres tú. Fulano, no te tengo miedo. Otros tienen miedo, pero yo no. Si eres tú, manda que yo vaya a caminar sobre las aguas. Imagínate, a Pedro. Lo cual nos indica que tenía una confianza plena en la persona de Jesús. Pero en esa circunstancia dudó. Wow, acá hay algo contradictorio, una controversia. ¿Cómo es esto? Esto nos demuestra que la fe no es emocional, sino espiritual. No es emocional, sino espiritual. Hay hermanos, yo, durante todo este tiempo, dentro de el espacio de 35 años de ministerio, he escuchado muchas versiones, muchos hermanos, como por ejemplo aquellos que dicen, yo voy a ir, voy a reprender ese demonio, le voy a poner las manos y va a sanar porque va a sanar. La fe no es emocional, sino espiritual. Y por ende, si no conlleva la voluntad de Dios, no pasa nada. Y vas a orar día y noche. Pero hay un ejemplo, la Biblia nos habla que cuando uno va bajo la comisión de Dios, bajo la cobertura de Dios, es porque está caminando sobre lo sobrenatural. Y obviamente tiene que suceder algo sobrenatural. Y si no es así, pues entonces no va a pasar nada. Entonces, ¿qué debo hacer? Bueno, encomiéndate a Dios, busca la guía de Él y vas a ver que las cosas van a suceder. Entonces, la fe no es emocional, sino espiritual. La fe emocional es una fe alocada. Yo creo en un Dios grande porque mi Dios es grande. Y claro, no cabe ninguna duda. Pero ¿estás conectado con ese Dios grande? Nos deja una enseñanza, ¿verdad? Y que es por eso que muchas veces decimos confiar en el Señor, pero cuando atravesamos por circunstancias difíciles, dudamos y nos hundimos. Y ahí está el problema, es que nos damos cuenta de nuestra incapacidad. Yo no puedo producir nada, porque todo lo puedo en Cristo. Él es el que hace. Es porque todavía no hemos aprendido a caminar sobre las aguas. Y esto, pese que fue un milagro y que sucedió, podríamos tomarlo como una metáfora. Caminar sobre las aguas hay la suma de caminar por encima de las dificultades, mover montes, hacer milagros, prodigios, maravillas, caminar en lo sobrenatural. Y la Biblia nos habla de esto en todas sus facetas, tanto histórica, tanto filosófica, o en forma de alabanza, o en forma espiritual, pero de alguna otra manera nos habla de eso. En Isaías capítulo 43, versículos 1 y 2. Ahora, así dice Jehová: oh Jacob, formador tuyo, oh Israel,
no temas, porque yo te redimí. Te he puesto nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Es lindo versículo, ¿verdad? Pero una cosa es leerlo y escucharlo, y otra cosa es vivirlo. Muchas personas dicen tener fe, pero cuando llega el momento de tener esa fe, como por ejemplo, cuando tenés a alguien que aprecias mucho, que le amás, y que está pasando por una dificultad o por una enfermedad, y queremos, y yo creo que es por la naturaleza del hombre, que después de decir que tiene fe, que camina sobre lo sobrenatural, y que aún hay algunos que son tan caraduras que dicen yo conozco a Dios, que cuando llega el momento se desespera. ¿Por qué será? Ya dije que es por la naturaleza del hombre. Ahora, Dios quiere cambiar esa situación. Quiere cambiar la actitud del hombre. Que el hombre pueda ver que Dios está dispuesto a que él pueda caminar sobre las aguas. Ya dijimos que podemos agarrar esto en forma metafórica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que disponer? No es solamente la actitud de fe, porque eso puede ser provocado por los sentimientos. Pero cuando hay una ligadura, hay una conexión, nosotros recibimos el suministro de Dios, la información de Dios, y la ponemos por obra. La palabra es una guía que nos muestra las exigencias de Dios, los requisitos de Dios y la gloria de Dios. Pero la conexión nos demuestra cuándo y cómo debemos obrar. ¿Está entendiendo? Dios no dice que no vas a pasar por problemas, dificultades en esta vida. Él dice, te voy a librar. Y lo que es más, yo voy a pasar junto contigo por las aguas, por el fuego, por la enfermedad. Porque eso es misericordia. Misericordia es apropiarse de la miseria de otro. O ponerse en el mismo nivel del sufrimiento de otra persona. Ahora imagínense a Dios Todopoderoso, que Él creó todo el universo. Y todo lo que hay. Y está caminando al lado tuyo. Cuando vos estás enfermo, Él está enfermo. Cuando vos estás necesitado, Él está necesitado. Cuando vos tenés hambre, Él tiene hambre. ¿Entendiste? Y se apropia de la miseria tuya. Eso es amor de Dios. Comprenderlo es algo bien diferente, porque necesita de nuestra disposición. Y muchas veces no estamos disponibles. Señor, ahora no, porque estoy ocupado. Deuteronomio capítulo 31, versículo 6. Esforzaos, cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Ahí está. Y hay una transición. Primero te dice, no vayas a tener miedo. Y como la persona está intranquila y ya sabe
la naturaleza del hombre te dice, mira, yo voy a ir contigo para más seguridad. Pero hay un enganche en estos dos pensamientos. Una transición. Y en esta transición sos vos el que tenés que aplicar. La primera demuestra que Dios está en esos momentos. La segunda te muestra de que vos tenés que entender que Él está contigo. Y ahí está el problema. Aunque esté atravesando por caminos difíciles para mantenerte en pie, porque hay muchos que pasan por esas transiciones, como cuando uno quiere caminar sobre las aguas, estoy seguro que si pones un balde la vas a meter hasta por la rodilla. Físicamente es imposible. Dios te prepara a través de las circunstancias. Dios está contigo si tú estás con Él. Dios está dispuesto a estar contigo si tú estás dispuesto a estar con Él. Pedro amaba mucho al Señor, pero tenía que aprender a caminar sobre las aguas. ¿Sabes cuándo empiezas a caminar sobre las aguas? Cuando buscas intensamente a Jesús. Ah, pero eso que no sabes. Yo pensaba que vos me ibas a decir algo que yo no conocía. Eso yo conozco. Y mira cómo es el hombre. En realidad es así. Quizá no lo dicen con esta palabra, pero lo piensan. Es por eso que muchos que están de este lado quieren impresionar a la gente con palabras que todavía no las conocen. Ciencia, filosofía, psicología, que no está mal, está puesto por Dios, ya está en nuestros genes. Falta descubrirlos, pero sin la presencia de Dios no sirve. Génesis capítulo 32, versículo 26. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Él lo vemos a Jacob luchando con el ángel que había venido en Peniel, un lugar tremendo. La gloria de Dios había descendido sobre él. Y yo estoy seguro que con la fuerza que tenía Jacob no iba a vencer al ángel. Pero él quería una sola cosa. Y hablando de lo que es buscar intensamente al Señor, nos da como ejemplo lo que Jacob había hecho con el ángel. No te voy a dejar hasta que no me bendigas. Quiero que me bendigas. Lo necesito. Quiero tu presencia. Es tremendo. A veces yo vengo de madrugada a orar acá y es como que cuando usted se sienta en la silla, ahí donde está, ¿verdad que hace un pequeño ruido porque se corre un poquito la silla, sí? ¿Sí o no? Sí. Yo te aseguro que por lo menos hay 20, 30 ángeles acá adentro, porque todas las sillas se mueven.
Y la gloria de Dios desciende en este lugar, tremendamente. La siento. Dios está conmigo, pero entendí que yo tengo que estar con Dios. Amén. Entonces, en la actitud de Jacob, era el propósito de Dios que él tuviera esa actitud de agarrarse de lo sobrenatural y decir: no te voy a soltar hasta que me bendigas. Eso es buscar intensamente al Señor. En segundo lugar, miren lo que nos enseña el solo hecho de que Pedro haya descendido sobre la barca, de la barca. Jesús permite que Pedro camine sobre las aguas, lo que lo demuestra que Jesús deseaba, escuche, que deseaba y que sigue deseando que nosotros tengamos una experiencia sobrenatural. Sobrenatural. Siempre fue así. Desde que los sacó de la tierra de Egipto, 430 años. Yo no sé cuánto tiempo estuvieron de esclavitud, pero se calcula que unos 380 años. Los primeros años, cuando estaba Ramsés I, ¿no es cierto?, lo vivieron bien, con abundancia. José estaba como un segundo en el gobierno de Egipto. La ayuda y los suministros que recibía de parte del gobierno del pueblo de Israel vivía en abundancia, hasta que apareció Ramsés II y apretó. Escuchen, esto es tremendo, porque Dios quiere manifestarse y saca al pueblo de Israel de la tierra de Egipto y los lleva por el desierto de Parán. Y ahí en el desierto los forma. Pero Él está en medio del pueblo, justo en medio. Manda a construir una casa para Él, un tabernáculo, tienda de vivir, significa. Y Él dice lo siguiente, en Números capítulo 17, versículo 4. Y les pondrás en el tabernáculo de reunión, delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. ¿Dónde está el altar del testimonio? Era el arca del pacto. Y había una tipología donde el arca tenía dos ángeles y se ponía un tazón de sangre y esos ángeles miraban hacia la sangre. Y en esta tipología Dios está conectado con esa sangre. También significa que a través de esa sangre pasa vida. Y hace un pacto de vida con el pueblo de Israel para darle por un año un indulto, para que a través de ese indulto se pongan a cuentas con Dios. Escuché lo mismo que pasó en la cruz. Pero Dios quiere manifestar su gloria y por eso descendió y por eso mandó a hacer una tienda donde la presencia de Dios descendía en ese lugar. Dios siempre quiso manifestar su gloria acá en la tierra.
Pero los planes se vieron truncados por la desobediencia del hombre. Y a través de eso, las generaciones futuras sufrieron lo que algunos en otras teologías dicen el pecado original. Vaya aprendiendo. Está en los planes de Dios manifestar lo sobrenatural del hombre. Él nos trae las dificultades para entrenarnos, para prepararnos en lo sobrenatural por la fe. Si no, no vamos a poder entender, no vamos a comprender el manejo de la fe. La fe no actúa cuando uno está bien. Actúa cuando uno tiene problemas. Pero escuche, va a llegar a un nivel, porque hay varios niveles, en que ni aunque tenga problemas o que no tenga problemas, cuando el cristiano empieza a entender lo sobrenatural de Dios, se mueve no sujetándose a las cosas materiales. Y ocurren cosas tremendas. Dios te va a sostener, Dios te va a librar, Dios te va a sanar, Dios te va a prosperar. Pero es necesario que el hombre tenga que pasar por ciertas circunstancias para que Dios lo prepare, lo entrene, para que pueda caminar sobre las aguas. De lo contrario va a ser imposible. ¿Te das cuenta? Que no es solamente yo soy cristiano. Hay que aprender. Dice 1 Tesalonicenses 1:5: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder del Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Esto es tremendo. No fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, no fue con filosofía, no fue con ciencia, sino fue a través del Espíritu. Esto no quiere decir que vos no tenés que prepararte. Esto quiere decir que vos tenés que aprender a depender. Y aprender a que depender es ser obediente. Y ser obediente es caminar sobre las aguas. Y caminar sobre las aguas es caminar sobre las dificultades, en lo sobrenatural, por encima de lo natural. Entonces, cuando pases por las aguas, no te anegarás. Y aunque el fuego, aunque pases por el fuego, no arderá en ti. ¿Entendés? Y mientras Pedro estaba depositando su confianza en el poder del Espíritu Santo, caminaba sobre las aguas. Ahora, dejó de creer en el poder de Dios, no en Dios. Dejó de creer en el poder de Dios. Y empezó a creer en su propia fuerza. Y ahí empezó a desesperarse. Y todos los cristianos pasan por eso. ¿Sabe quién no pasa por eso? Yo le voy a explicar. Los orgullosos, los testarudos, los que no entienden. No pasan por eso porque ellos dicen: yo tengo fe. No es así. No es así. Tenés que aprender a caminar sobre las aguas. Y ahí Pedro se empezó a desesperar. En 2 de Corintios capítulo 12 versículo 10: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en la debilidad, en la afrenta, en la persecución, en angustia.
porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Y por qué? Por el simple hecho de que la actitud que tú tengas, si estás conectado con el Señor, no te va a afectar. Sí se va a presentar, sí lo vas a sentir, pero no te va a afectar si vos estás confiando en que el Señor te ha puesto una tabla debajo del agua para que puedas caminar. Tercero, en tercer lugar, Pedro había puesto su mirada en Jesús. Pero cuando vio el tamaño de la tormenta, se empezó a hundir. Esto básicamente es lo que quiere Satanás. Que dejes de mirar a Cristo, que empieces a mirar los problemas. Yo no digo que no vas a temer o que no vas a pensar en que de repente tenés ciertos problemas que porque sos responsable querés solucionar. No estoy diciendo eso. Pero lo que estoy diciendo es que quien te gobierna no tiene que ser ese problema. Tiene que ser el Señor Jesús. Él te dice, yo sé, entiendo tu naturaleza. Te comprendo. Porque yo también padecí como hombre. Pero no estimé ser igual a Dios. Pero te comprendo. Y yo lo único que quiero es gobernar tu corazón. ¿Eso quiere el Señor? Claro. Mientras que Satanás trata de que tú desvíes la mirada o la vista que tengas puesta en el Señor, desenfocándote, distrayéndote, y yo creo que más que nada forma una especie de distracción para sacarte de foco. Y yo me pregunto, si Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si Jesucristo es ayer, hoy y por los siglos el mismo, ¿qué es lo que cambió? Date cuenta que el enemigo lo que quiere es sacarte del foco, quiere sacarte la visión, quiere distraerte para que no tengas esa comunión. Por ejemplo, la tecnología es buena si la sabes usar. No te tiene que gobernar. Y si te gobierna, mire, si a mí me gobierna el celular o la computadora, pues lo dejo en el nombre del Señor y hago las cosas en forma antigua. Porque eso no tiene que ser una distracción, sino una herramienta. Porque muchos están fríos, apáticos, y lo gobierna el Satanás, el diablo, porque él tuvo victoria sobre aquella persona, la cual distrajo para que ellos no puedan ver al Señor, no tengan la mirada fija en el Señor. Entonces se hunden. Al hundirse se desesperan. Un ejemplo. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9 al 11. Y cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que yo haga por ti antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que me des una doble porción del Espíritu, sea sobre mí. Él dijo:
cosa difícil pides. Si me vieres cuando fuera quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos, hablando, he aquí un carro de fuego, con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Encontramos la parte que le corresponde hacer al hombre y el propósito de Dios en el hombre. Algunos predicadores y profetas dicen que demasiado se creía Eliseo, demasiada ambición tenía, que quería una doble porción del Espíritu. Mas no es así. Porque la doble porción del Espíritu viene a ser el trabajo que hizo Jesús, la obra de Jesús. Cuando Él resucitó y se presentó ante sus discípulos, lo primero que hizo fue soplar el Espíritu. Y el Espíritu Santo entró en su espíritu, lo cual demuestra que el Espíritu Santo tiene la función de guiarnos, de consolarnos y regenerarnos en forma interna. En forma externa, Jesús le da recomendaciones a esos mismos discípulos y les repite la profecía que Él mismo, como Dios, le dio a Joel, capítulo 2, versículo 28. En los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y acá habla del Espíritu Santo como unción que nos capacita para caminar en lo sobrenatural, sobre las aguas. Amén. ¿Cuántas personas se hunden cuando dejan de poner su mirada en Jesús? La Biblia dice en Colosenses 3:2, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Yo creo que poner la mira en las cosas de arriba es ser obediente a la palabra de Dios, a las promesas de Dios. Es creer, es hacerlo real a Dios en tu vida. No es algo sentimental. No. Lo espiritual es espiritual, no es sentimental. Que vos sientas otra cosa. Pero uno tiene que aprender a ser guiado por el Espíritu Santo. De lo contrario, siempre se va a hundir. Hay personas que fracasan y viven fracasando, desesperados, angustiados por malas decisiones y por todas esas cosas que los separan de Dios. Es porque no han aprendido a caminar sobre las aguas. Entonces, la obediencia a la palabra de Dios nos forma dentro de los propósitos, pero la aplicación nos relaciona con esa palabra. Ahí es cuando se convierte en rema, la manifestación tangible de lo espiritual y la palabra. Dice en 1 Samuel capítulo 15 versículo 29, además, el que es la gloria de Dios, que no es hombre para que se arrepienta. O sea, no es algo, si vos, ¿de dónde salió? Vos creíste en Dios, pero no lo hiciste real, no hiciste, una cosa es creer, ¿no es cierto? Creer en Dios, y otra cosa es bien diferente, ¿no es cierto? Es creerle a Dios. Y creerle a Dios implica una relación, y en esa relación Él hace
verás su palabra, sus promesas, las hace real en tu vida. Porque Él no es hombre para que mienta. Si Él te lo dijo, bueno, yo muchas veces le dije al Señor, Señor, ahí está escrito, vos te haces responsable, yo entiendo de esa escritura. Yo entiendo los principios bíblicos. Y este es un principio bíblico. Este que hemos leído es un principio bíblico. Y yo muchas veces le hago recordar eso al Señor. Y el Señor seguro que se pone contento. ¿Por qué? Ah, estás entendiendo, ¿no? Ahora bien, si ponemos la mirada en las cosas de la tierra, o sea, en tus problemas, tú vas a empezar a hundirte. Eso es categórico. Y si te hundís, el problema no es de Dios, es tuyo. Algo hiciste mal. El hecho de que Pedro haya descendido, que haya caminado sobre las aguas, nos muestra que la posibilidad de caminar en lo sobrenatural es tremendamente grande y que solo necesita dos cosas. Quiero que entienda estas dos cosas. La primera es la actitud de fe guiada por la voluntad de Dios. Actitud de fe guiada por la voluntad de Dios, no por tus sentimientos. Ya dije que la fe es espiritual, no es emocional. Y porque es espiritual, tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. Tiene que ser guiada por Dios, el Espíritu Santo. Segundo, temor de Dios, que nos lleva a la obediencia a la palabra y en la práctica. Son dos puntos fundamentales para tener una salud espiritual y un desarrollo de fe tremendo. Las posibilidades son grandísimas, pero depende de la condición del hombre. Depende de cuánto querés aprender de Dios. No mires la dificultad como un imposible, sino míralo como la oportunidad de poder desarrollar fe, porque detrás de eso el Señor está manejando sus hilos. Y hay dos clases de dificultad. Una es la que lamentablemente viene, y a esto se le llama prueba. Espiritualmente hablando se le llama prueba. Y la otra es la que buscamos nosotros, y esto se llama desobediencia. Pero hay otra, una tercera, que cuando empezás a entender estas dos primeras, te vas a tener que enfrentar a las luchas espirituales, haciendo guerra todos los días. ¿Amén? Amén. Empieza a caminar por encima de los problemas, sobre las aguas. Aprende. Amén.